Supongamos que tenemos dos funciones continuas, la función f y la función g, que se cortan en dos puntos a y b. Y supongamos también que en ese intervalo, desde a hasta b, la función f es, por ejemplo, mayor que la función g. Entonces podremos calcular el área comprendida entre esas dos curvas mediante el uso de la integral definida. Voy a hacer un dibujo para que lo entendáis. Imaginaros que tenemos un sistema de referencia y tenemos, por ejemplo, por aquí la función f de x. Tenemos, por ejemplo, por aquí la función g de x. Fijaros que estas dos funciones, tanto la función f como la función g, son funciones continuas. Fijaros que se cortan en estos dos puntos, aquí y aquí. A esos dos puntos les voy a llamar el punto A y este de aquí le voy a llamar punto B. Podemos calcular el área comprendida entre estas dos funciones, la función f y la función g, en este intervalo de a a b, es decir, de aquí a aquí, simplemente utilizando la integral definida. El área que queremos calcular será esta área que os estoy marcando aquí, y se calcularía de la siguiente forma. Se cogería la función más grande de ese trozo, en este caso la función más grande sería esta de aquí, la que va por encima, que es la función f, y se le restaría la función más pequeña, en este caso es la g, fijaros que la g va por debajo. Esta área sería la integral entre a y b de la resta de la función más grande, que habíamos dicho que era la f, menos la función g de x. Todo eso diferencial de x, es decir, el área sería la integral de a a b de f menos g de x diferencial de x. ¿Y por qué es eso? Pues fijaros, vamos a ver. Si yo calculo la integral, lo voy a hacer aquí abajo, la integral de a a b de la función f, eso me da un área que le voy a llamar área 1, que la voy a marcar en amarillo, que sería esta área que os estoy marcando aquí. Esta sería el área de la función f. Si además calculo la integral de a a b de la función g de x diferencial de x, eso me dará un área que le voy a llamar área 2, que es esta área que os voy a marcar en verde, que sería el área de la función g. Pues si resto el área de la función f, la que tengo en amarillo, menos la que tengo en verde, es decir, si resto el área 1 menos el área 2, me va a dar el área que tengo en rosa, que es exactamente lo que os había puesto aquí. Por lo tanto, ya sabéis cómo calcular el área entre dos curvas y vamos a ver un ejemplo. Queremos calcular el área comprendida entre la función f de x igual a menos x cuadrado más 2x más 3 y la función g de x igual a x más 1. Para poder calcular esta área, lo primero que tenemos que hacer es representar estas funciones gráficamente para ver cuál está por encima y cuál está por debajo. Fijaros que la primera función que tenemos es una parábola, por lo tanto tenemos que representar gráficamente esta parábola. Como el coeficiente de la x es negativo, esta parábola tendrá la forma con las ramas abiertas hacia abajo. Si calculamos el vértice, que acordaros que la fórmula era menos b partido por 2a, como aquí b es 2 y a es menos 1, menos b partido por 2a será menos 2 entre menos 2, por lo tanto el vértice está en el punto 1. Y podemos también calcular algún punto simétrico. Si el vértice está, como hemos dicho, en el punto 1, los simétricos serán el 2 con el 0 y, por ejemplo, el 3 con el menos 1. Y vamos a dar esta tabla de valores. Lo hago aquí y si doy el valor del vértice, que era el 1, luego el 0 con el 2, que son simétricos, y luego el menos 1 y el 3, que son simétricos, voy a sustituir en la función, que recordad que era menos x cuadrado más 2x más 3, y para 1 tendré menos 1 al cuadrado, que es menos 1. No os confundáis con esto porque fijaros, lo voy a poner aquí, tendremos menos 1 al cuadrado, pero el cuadrado, fijaros, solo afecta a la x, no afecta al menos, por lo tanto el menos se queda fuera. Ahora, más 2 por 1 y todo eso más 3. Eso sería menos 1 más 2 y más 3, que da 4. Por lo tanto, para 1 da 4. Para 0 sería menos 0 al cuadrado, que es 0, más 2 por 0, que es 0, más 3. Por lo tanto, para 0 da 3, que sería lo mismo que para 2, también 3. Veamos para menos 1 o 3. Yo lo voy a hacer con menos 1. Y lo voy a hacer aquí al lado. Para menos 1 sería menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 3. Menos 1 al cuadrado da 1, por lo tanto, menos 1 al cuadrado será menos 1. 2 por menos 1 es más por menos menos, y 2 por 1, 2, y más 3. Menos 1 menos 2 es menos 3, más 3, 0. Por lo tanto, para menos 1 da 0 y para 3 también da 0. Y voy a representar gráficamente esta función. Dibujo unos ejes coordenados.
le pongo el nombre a los ejes, X, Y, y empiezo a dibujar los puntos. El punto 1, 4 sería este que os acabo de dibujar aquí. El punto 0, 3 sería este de aquí, y el 2, 3 sería este de aquí. El punto menos 1, 0 sería este de aquí, y el punto 3, 0 este de aquí. Y con esto ya puedo dibujarme esta función, que sería aproximadamente esta que estoy dibujando ahora en este momento. Pasamos ahora a dibujar la siguiente función, la función g, que es x más 1. X más 1 es una recta, así que para dibujarla simplemente tendría que dar una tabla de valores. Voy a dar aquí una tabla de valores x e y, y voy a dar, por ejemplo, los puntos menos 2, 0 y 2. Para el menos 2 sería menos 2 más 1, que da menos 1. Para el 0 sería 0 más 1, que da 1, y para el 2, 2 más 1, que da 3. Y voy a dibujarme estos puntos, lo voy a hacer en otro color para no liarnos. El punto menos 2 menos 1 sería este de aquí, el punto 0, 1 sería este de aquí, y el punto 2, 3 sería este de aquí. Si uno de estos puntos tendría esta recta, y fijaros que el área que nos piden es el área comprendida entre estas dos rectas, es decir, esta área que os estoy pintando en este momento. ¿Cómo lo calcularíamos? Lo calcularíamos mediante la integral entre este punto y este punto de aquí, de esta función menos esta. Fijaros que la función mayor es la parábola, que es f de x, la función más pequeña es la recta, que es g de x, así que lo primero que tendríamos que hacer es calcular qué vale f de x menos g de x, esa recta. Como f de x es menos x cuadrado más 2x más 3, si a esto le resto g de x, que es x más 1, si quito paréntesis y hago las operaciones, me queda menos x cuadrado más 2x más 3 menos x menos 1. Y agrupo términos semejantes. De x cuadrado solo tengo menos x cuadrado, de x tengo 2x menos x que da x, y de números tengo 3 menos 1 que da 2. Por lo tanto, esta función menos x cuadrado más x más 2 será la función que tendremos que integrar. ¿Entre qué puntos? Pues la tendremos que integrar entre este punto de aquí y este punto de aquí. En este ejemplo se ve bastante claro que este punto es el menos 1 y este de aquí, fijaros, es el punto 2. Pero no siempre se tiene que ver claramente en la gráfica, y además no siempre tienen por qué ser números enteros, como en este caso el menos 1 y el 2. A lo mejor sale algún número decimal o fraccionario que no hemos dado en la gráfica. Así que tendríamos que calcular siempre estos puntos de corte. ¿Y cómo se calculan estos puntos de corte? Pues fijaros, estos puntos son los puntos en los que coincide la función f con la función g. La función f es esta de aquí y la función g es esta de aquí. Por lo tanto, para calcular estos puntos de corte lo que tendremos que hacer es igualar estas dos funciones. Es decir, hacer menos x cuadrado más 2x más 3, que es la función f, igual a x más 1, que es la función g. Y resolver esta ecuación. Voy a pasarlo todo al primer lado y tendré menos x cuadrado más 2x más 3 menos x menos 1 igual a 0, y haciendo operaciones será menos x cuadrado, de x tengo 2x menos x que da más x, y de números tengo 3 menos 1 que da más 2, y eso igual a 0. Como es una ecuación de segundo grado, voy a aplicar la fórmula y tendré que x es igual a menos b, que es 1, pues menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado 1, menos 4 por menos 1 por 2, menos por menos más, 4 por 2 da 8, partido por 2 por menos 1, que es menos 2. Eso será menos 1 más menos, como 1 más 8 es 9 y la raíz de 9 da 3, lo pongo ya directamente, y tendremos por un lado menos 1 más 3 es 2, y 2 entre menos 2 menos 1. Y por el otro lado tendremos menos 1 menos 3, eso da menos 4, y menos 4 entre menos 2, menos por menos más, 4 entre 2, 2. Y fijaros que nos ha dado los puntos menos 1 y 2, que en esta gráfica, como ya habíamos dicho, se veían que eran los puntos menos 1 y 2, pero si no lo tuviésemos claro, pues ya sabemos los puntos entre los que tenemos que hacer la integral. Por lo tanto, el área no será más que la integral entre esos dos puntos que nos ha dado el menos 1 y el 2 de esta función que hemos calculado antes, la función resta de f menos g. Y acordaros que hemos restado f menos g porque siempre se resta la mayor de la menor, y f en este caso, que era la parábola, estaba por encima de la función g, que era la recta que estaba por debajo. Por lo tanto, la integral de menos x cuadrado más x más 2. Todo eso diferencial de x. Hacemos la integral. La integral de menos x cuadrado es menos x al cubo tercios, la de x es x cuadrado medios, y la de 2 es 2x. Y todo eso entre menos 1 y 2. Así que vamos a sustituir. Si sustituimos en 2, tendremos menos 2 al cubo. Fijaros que lo que está elevado al cubo es el 2. 2 al cubo da 8 y delante tiene un signo menos. Así que menos 8 tercios. Más
2 al cuadrado partido por 2, 2 al cuadrado es 4 partido por 2 da 2, más 2 por 2 que es 4, y todo eso menos, y sustituimos en menos 1. Menos 1 al cubo da menos 1, y como tiene un signo menos delante, menos por menos dará más, así que un tercio. Más menos 1 al cuadrado da 1, partido por 2 un medio, más 2 por menos 1 que da menos 2. Y vamos a hacer estas operaciones quitando primero paréntesis. Sería menos 8 tercios más 2 más 4 menos un tercio, menos un medio y más 2, porque recordad que el signo este menos delante del paréntesis iba a cambiar el signo de todo lo que había después del paréntesis. Aquí tenemos números, el 2, el 4 y el 2, que si los sumamos, 2 más 4, 6, más 2 da 8, voy a poner aquí. Luego tenemos fracciones, menos 8 tercios menos un tercio, que eso daría menos 9 tercios, y luego tenemos el menos un medio. Fijaros que menos 9 tercios es menos 3, así que tendríamos 8 menos 3 menos un medio. Y que 8 menos 3 da 5. 5 menos un medio, tenemos que hacer ya el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 2. 2 entre 1, 2 por 5, 10. Y 2 entre 2, 1 por 1, 1. 10 menos 1 da 9, por lo tanto el resultado sería 9 medios. Y como es un área, tenemos que poner 9 medios unidades al cuadrado. Y lo recuadramos. Fijaros que yo aquí para hacer estas operaciones he quitado paréntesis y después he ido agrupando por un lado los números, por el otro las fracciones que tenían el mismo denominador, y luego he dejado las otras fracciones para que luego, al final, cuando tenga que hacer el mínimo común múltiplo, tenga la mínima cantidad de términos posibles. Pero eso no es preciso hacerlo así. Vosotros podéis directamente cogeros toda esta expresión, haceros directamente ahí el mínimo común múltiplo de todo y os dará exactamente el mismo resultado. Yo simplemente lo he hecho de esta forma porque me resulta más sencillo y más rápido, pero vosotros lo podéis hacer de la forma que prefiráis.